Bueno, ahora sí empezamos con lo bueno. Eh, Quedaría esta y una clase más referida a lo que es HPLC en principio. Obviamente están los videos del año 2020, que fue en la pandemia, que están mucho más detallados. Estos videos, la idea es que no estén por encima o no reemplacen la bibliografía obligatoria de la materia. Pero bueno, es un buen inicio como para quienes todavía no hayan entendido y quizás necesiten una base para empezar a estudiar. Bien, HPLC. HPLC es básicamente la respuesta ingenieril a una necesidad de la industria química, de la industria farmacéutica, donde tenemos que automatizar el- la cromatografía, poder cuantificar con la cromatografía y poder hacerlo repetible, es decir, que sin importar las condiciones ambientales, por ejemplo, hacerlo acá, en la India, en la China o en Estados Unidos, que en todos lados la misma muestra, las mismas condiciones de corrida cromatográfica de exactamente el mismo resultado. Obviamente esto no fue algo que se diseñe de forma inmediata, llevó un montón de años de perfeccionamiento, pero bueno, hoy podemos decir que eh, sin importar la marca del instrumento o de la serie que sea, es decir, si es más caro o más barato, generalmente ya podemos decir que tenemos resultados que, sin importar todo esto, son repetibles entre sí, se pueden trasladar resultados, por ejemplo, desde una casa matriz europea hasta una farmacéutica local, por ejemplo, acá en Argentina. Eh, ya la mayoría de las formas de cuantificar y de analizar los fármacos están dadas por la farmacopea, por ejemplo, la norteamericana, la inglesa, la japonesa, la europea. Y todos estos métodos obviamente ya se basan y reposan principalmente en el HPLC, que es el método de análisis por excelencia. Este es un diagrama resumido de lo que es un HPLC, sus componentes. Obviamente este diagrama enmascara algo, por ejemplo, mucho más complejo como puede ser esto, pero en resumen es exactamente lo mismo. Bueno, vamos entonces a basarnos en este diagrama simplificado por una cuestión obvia, ¿no? Eh, Quiero aclarar, aprovechando estos primeros minutos del video, que lamentablemente para nosotros, quienes somos de habla hispana, todos los programas de HPLC están en inglés. En inglés y puede ser que en algún otro idioma, pero no en español. Así que lamentablemente para nosotros tenemos que superar esa brecha, tenemos que estudiar inglés para poder, nada, obviamente comprender en su totalidad los programas que controlan a estos HPLC, ¿no? Así que, como van a notar en las próximas diapositivas, está todo escrito en inglés y algunas cosas las traduje en el lugar al español. Pero bueno, vamos a arrancar nomás. HPLC, bueno, ¿qué es HPLC? Me olvidé, es lo más importante. HPLC es High Performance Liquid Chromatography. Ahí estamos, casi me lo escribo con F. Bien, perfecto. Es decir, cromatografía líquida de alta performance o de alto rendimiento, en realidad sería la palabra equivalente en el español, pero como creo que la palabra más correcta es performance, vamos a dejar esa palabra solamente en inglés.
Hay algunos libros que están mal traducidos, no por una cuestión técnica, se puso de alta presión. Sin embargo, es una cuestión meramente de la traducción, no es correcto el término cromatografía líquida a alta presión. Obviamente en estos equipos trabaja a alta presión, son equipos que trabajan a partir de los 50-60 atmósferas en adelante, hasta casi 1500 hoy en día está trabajando estos equipos. Obviamente es muy alta presión, pero no era el fundamento del nombre, ¿no? Bien, entonces vamos a repasar rápidamente lo que son los bloques, ¿no? Tenemos el solvente HPLC, que es nuestra fase móvil. Vamos a dejarlo ya anotado acá. Fase, oh, fase móvil. Ahí estamos. La fase móvil. Luego tenemos lo que es la bomba, que va a ser la que va a impulsar el solvente, el inyector. Es lo que sigue. Inyector. Tenemos acá arriba la muestra. Columna. Detector. Descarte. Adquisición de datos. Bien, ahí ya aproveché y completé absolutamente todo. Bien, tenemos el descarte y adquisición de datos. Perfecto. Entonces, estos serían los bloques que componen a un HPS. Tenemos la fase móvil, tenemos una bomba que es la que va a dosificar esta fase móvil. En el inyector se va a agregar la muestra. Todo esto va a entrar en lo que es una columna, va a atravesar un detector y obviamente el líquido va a terminar en un frasco de descarte. Y lo que son la información de todo el sistema cromatográfico, no solo del detector, va a estar adquirido, o sea, va a estar en esta adquisición de datos que va a ser básicamente nuestra interfaz computadora, ¿no? Bien, vamos a ir viendo uno por uno todos los distintos bloques, ¿no? Tenemos primero la bomba. La bomba es aquella que va a bombear justamente el líquido, ¿no? Tenemos desde con el ingreso por acá abajo, es decir, desde la botella reservorio, donde va a estar nuestra fase móvil, va a entrar acá. De acá se va a subdividir el caudal en dos. Todo esto, como viene de una botella, está a presión atmosférica. Va a atravesar una check valve, que es básicamente una válvula que solo permite el flujo en un sentido. Obviamente, ¿en qué sentido? Bueno, va a ser sentido ascendente. En las dos es lo mismo. Acá tenemos el pistón con el cilindro, lo que sería la bomba propiamente. Tenemos otra check que lo que va a hacer es que el flujo siga en sentido ascendente únicamente. Bueno, acá hace un rulito y se meten las dos tuberías hacia lo que es este cabezal. Este cabezal nos permite purgar, esta es una válvula de purga. Si abrimos, se va el solvente por la tubería lateral hacia el contenedor de descarte. Pero si está cerrado, solamente va a seguir por el único agujerito que tiene, que sería por abajo a la columna. O sea, para el lado del inyector, columna, detector y último descarte. Bueno, a ver, acá tengo un video de cómo funcionan las válvulas check. El líquido entra por debajo empujando la esfera hacia arriba y tapando la entrada desde arriba, es decir, no puede volver el líquido hacia atrás. Y cuando presiona el pistón, ahora se tapa la válvula check de abajo y sale por arriba.
Las válvulas check suelen ser un punto de conflicto en las bombas, suele ser algo que o se tapa o se traban, es decir, la esferita queda en una posición abierta siempre o cerrada siempre y simplemente se reemplazan. Bien, continuemos, ese va a ser el único if del video, así que espero hayan disfrutado. Bien, los parámetros para bombas son muy sencillos. El parámetro principal es el caudal. Nosotros le indicamos a la bomba a qué caudal queremos el líquido. Obviamente, por una cuestión de sentido común, podemos decir que, bueno, si el caudal es 1 mililitro por minuto, por ejemplo, no es lo mismo bombear 1 mililitro por minuto de agua que de metanol, que de acetonitrilo o que de algún orgánico como puede ser N-hexano, porque van a tener distintas viscosidades. Al tener distintas viscosidades, lo que va a cambiar con el caudal es la presión. Es decir, a mayor caudal, para todos los líquidos, mayor presión. Pero para un igual caudal, según la viscosidad, bueno, van a cambiar las presiones. Por ejemplo, algo que tenga más viscosidad va a tener más presión, algo que tenga menos viscosidad va a tener obviamente menos presión. Entonces nosotros le tenemos que asignar una presión máxima y mínima. Una presión máxima para evitar pérdidas, evitar forzar al instrumento. Entonces decimos, mira, el equipo está diseñado para 300 atmósferas. La presión máxima va a ser 300 atmósferas. Si superas esta presión, para, detenete, dame un error y yo voy a ver cómo corregir esta problemática que se está dando. Nosotros lo que solemos trabajar es a unas 300 o 330 atmósferas, que es más o menos lo que soportan sin problema estos equipos. Atmósferas. Bien. Una aclaración porque, bueno, es importante. Ningún equipo está en atmósferas. Los equipos suelen estar o en bares o en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado o en megapascales. Elijan la unidad que quieran. Usualmente están puestos o en bares o en kilogramos fuerza. Nadie usa megapascales. Bien, presión mínima. ¿Para qué? O sea, acá no se va a romper equipo, podemos pensar, si hay una presión por debajo de la mínima. Obviamente no va a haber vacío, así que ya sabemos que la mínima va a ser superior a cero. Entonces, ¿para qué ponemos una presión mínima? Vamos a suponer que nos vamos a comer y dejamos al equipo corriendo. Y el equipo en alguna de sus uniones se empieza a perder líquido. Si pierde líquido, automáticamente la presión va a descender un montón. Entonces, en vez de llegar y encontrarnos el equipo todo lleno de líquido alrededor, simplemente vamos a llegar y ver el equipo con una alerta de que se alcanzó la presión mínima. Esta presión yo suelo recomendarla usarlas a 5 atmósferas. ¿Por qué? Porque es bueno, más o menos la presión mínima que necesita el equipo como para saber que no está perdiendo. Si está perdiendo va a ser 5 o menos atmósferas. Entonces puede haber pérdidas en la unión de la columna, ese suele ser el lugar donde suele haber pérdidas más frecuentemente. Puede haber pérdidas en la unión del sello con la aguja, que ya vamos a ver más adelante. O bueno, si nosotros desarmamos equipo y volvimos a armar, puede haber pérdida en cualquiera de los lugares que hayamos desarmado. Por último, el último parámetro de la bomba es la composición. Solo en bombas que admiten gradientes. Es decir, acá en la entrada de la bomba, acá donde leemos desde la botella de reservorio, puede haber antes una válvula que se la conoce como una válvula gradiente. Es una válvula que lo que va haciendo es permitir el paso de forma, por así decirlo, cíclica desde distintas botellas de solvente. Suelen ser 4. Entonces, si queremos preparar una mezcla entre la botella A y B al 50%, lo que va a hacer esta válvula es hacer, bueno, un segundo pasa desde la A, otro segundo desde la B, otro segundo desde A, otro segundo desde la B.
Y de esa forma la mezcla que va llegando a la columna es 50% de A, 50% de B. Esto tiene muchas aplicaciones, principalmente para hacer lo que se llaman o conocen como corridas en gradiente de concentración de fase móvil o simplemente corrida con gradiente. Obviamente ya todos entendemos en la jerga que si hay un gradiente no suele ser ni de caudal ni de temperatura, sino que suele ser de concentración. Entonces, si hay un gradiente es que bueno, estas válvulas empiezan a modificar a lo largo del tiempo los caudales de cada uno de los componentes que van ingresando. Bien, llegamos al inyector. Creo que el inyector es la parte más compleja que tiene el HPLC. Este caso obviamente es un inyector automático, no es un inyector manual que es levemente más sencillo. En el inyector lo que a nosotros nos interesa saber, les dejo acá el esquema completo, a lo que a nosotros nos interesa saber es que el inyector ingresa al caudal, el caudal de la columna, o sea que está llegando hasta la columna desde la bomba, en el medio tenemos el inyector. Y ahí en el medio queremos meter nuestra muestra para que la muestra sea arrastrada hasta la columna, se haga la cromatografía y por último se detecte. Con este esquema básicamente tenemos el inyector automático, tenemos dos rotores, tenemos un rotor de alta presión, un rotor de baja presión y lo que van a ir haciendo estos rotores es cambiando qué conectan con qué en distintas instancias. Básicamente vamos a tener dos posiciones principales, una de carga y una de inyección. En la que es de carga, es decir, estamos cargando nuestra muestra, la bomba está directamente conectada a la columna, es decir, no atraviesa por dentro del inyector. Mientras que en la que es de inyección, la bomba se conecta con el lazo y desde el lazo va a la columna la muestra. Entonces, obviamente nos cabe pensar dónde está la muestra. Bueno, la muestra se guarda temporalmente en el lazo. Entonces, mientras no está conectado el lazo, nosotros podemos llenarlo con muestra. Una vez que lo llenamos con una cantidad conocida de muestra, lo volvemos a poner en serie con la bomba y con la columna. Entonces, todo lo que está dentro del lazo es empujado hacia la columna. Los dos parámetros que tenemos que saber en el inyector es, bueno, el vial que vamos a utilizar, tipo de vial, número de vial, lo que sea del vial, toda información de vial para que el equipo lo encuentre y lo use, y el volumen que vamos a inyectar de esa muestra. Entonces, no es lo mismo, no va a ser el mismo resultado si inyectamos 5 microlitros, 10, 15, 50 o 100. Los resultados van a ser proporcionales. La columna. Bueno, este es el corazón del HPLC. El HPLC no puede realizar una cromatografía si no tiene una columna. Entonces, la columna, ¿qué es? Bueno, la columna es básicamente la fase estacionaria de la cromatografía. Nosotros tenemos que tener en cuenta ciertas variables de la columna que van a predecir, bueno, lo que va a ocurrir con ella. El largo que va a tener, el diámetro de poro y por último la composición. Columnas hay de varios tipos. Hay de fase normal, que es un relleno polar. Fase reversa, que es un relleno no polar. Exclusión de partículas, que es básicamente eh, tiene canales que son más gruesos, canales que son más finos, entonces va a llegar al final más rápido las sustancias más chiquitas y más lentas las sustancias más grandes. Y por último, por ejemplo, las iónicas que nos permiten hacer un intercambio iónico dentro de la columna. Obviamente, de acá lo que nos vamos a quedar es con las columnas de tipo normal y reversa, que son las que, bueno, vamos a evaluar en esta materia.
¿Cómo funciona la columna? La columna funciona exactamente igual que una TLC, solo que tenemos una ventaja. Como nosotros le configuramos el caudal, ya no necesitamos parar la cromatografía a un cierto tiempo sacando la TLC del frasco, ¿no? Ahora simplemente lo dejamos correr y solo va a ir saliendo todos los analitos, todas las sustancias que estaban en esa muestra. A tiempo cero, es decir, apenas llega la muestra a la columna, la muestra va a estar acá al principio, no va a haber ingresado todavía. Después de cierto tiempo, las sustancias se van a empezar a separar. Va a avanzar menos la sustancia que sea más afín a la fase estacionaria y va a avanzar más la sustancia que sea menos afín a la fase estacionaria. Es decir, se aplican las mismas reglas que vimos en el video anterior con TLC. Bien, sigamos. La columna está dentro de un horno. ¿El horno para qué es? Es para estandarizar la temperatura en la cual hacemos nuestra cromatografía. ¿Es necesario el horno? La realidad es que no, pero si tenemos un horno podemos controlar la temperatura. Entonces, no importa si es un día de mucho frío o de mucho calor, vamos a alcanzar los resultados casi iguales. Vamos a dejarlo en casi iguales. Tiene dos parámetros, una la temperatura, que es a la temperatura a la cual vamos a trabajar, y la temperatura máxima, que es aquella en la cual decimos, mira, si supera esta temperatura, para la cromatografía. Puede estar dado por factores externos o internos, como puede ser, por ejemplo, un problema con la resistencia que no esté parando de calentar, o puede ser que pusimos a 20 grados el horno y afuera hace 40 grados de temperatura. Entonces, obviamente, lo vamos a superar y nunca va a alcanzar esos 20 grados. La temperatura máxima suele estar seteada para que no, entre comillas, lastime a la columna, o sea, no se dañe. Esto en los manuales de la columna dice, mira, la temperatura máxima que soporta esta columna es tantos grados. Entonces, en vez si dice 90, bueno, ponemos 85. Y el otro motivo por el cual ponemos una temperatura máxima es si las sustancias que vamos a analizar son sensibles a la temperatura. Por ejemplo, las vitaminas. Las vitaminas son muy sensibles a la temperatura y si superamos cierta temperatura se rompen o se desnaturalizan. Y en ese caso dejamos de estar midiendo vitaminas y pasamos a estar midiendo un pedacito de basura de vitamina, cosa que no nos sirve. Bien, por último tenemos lo que es el detector. Quiero hacer una mini pausa y decir, a ver, el video hasta acá vienen 23 minutos, de los cuales voy hablando 20. Es un contenido muy pesado todo este. Quiero que si tienen dudas vuelvan hacia atrás y vuelvan a verlo. O si tienen más dudas, bueno, obviamente recurran al material obligatorio papel, ¿no? Bien, sigamos. Detector. El detector que nosotros vamos a usar para este curso es el detector de tipo UV visible. ¿Por qué vamos a utilizar este detector? Porque ya estamos familiarizados. Es el mismo equipo que nosotros usamos en la primera mitad del año. Con la particularidad que el equipo que usamos a principio de año, la celda la llenábamos y siempre mantenía el mismo líquido dentro. En cambio, en el detector de HPLC, lo que vamos a tener es una celda de flujo. Se lo conoce como celda de flujo. ¿Qué quiere decir celda de flujo? Bueno, que dentro de la celda va pasando continuamente las sustancias. La fase móvil y las distintas partes de la muestra que ya se separaron en la columna. Entonces, vienen de la columna, se meten en la celda y salen a un descarte. Mientras que, bueno, la luz siempre tiene el mismo paso óptico. Después hace toda separación y el procesamiento de datos, que eso ya lo vieron para UV.
Entonces vamos a pensar muy rápidamente cómo funciona esto. Vamos a suponer que tenemos la misma columna que teníamos acá. Vamos a llevarnos la imagen. Vamos a hacerla más chiquita. Tuki. Bien, perfecto. Esto que sale acá de la columna viene acá. Entonces, lo primero que va a pasar es la sustancia azul. Luego va a pasar la sustancia amarilla y por último va a pasar sustancia roja. Mientras esté pasando solo fase móvil, como es nuestro blanco, la absorbancia va a ser cero. Pero cada vez que salga la azul, la amarilla y la roja, va a cambiar la absorbancia. Entonces vamos a poder cuantificarlo con un gráfico, que ahora vamos a ver, que se conoce como cromatograma. Previo a eso quiero aclarar los parámetros del detector son longitud de onda, la frecuencia con la cual va tomando estos datos y bueno, entre qué tiempo y tiempo quiero que mida. Básicamente es, insisto, un UV visible, solo que cambia que no es fijo el líquido que está dentro, sino que va cambiando a medida que va saliendo de la columna. Bien, el cromatograma es, no se asusten, algo así. Vamos a analizar muy rápidamente de qué trata para no estirar mucho más el video. Absorbancia a 360 nanómetros en unidad de absorbancia. Cuando está saliendo fase móvil está en cero. Esto es cero. Simplemente no se pone apoyado sobre el eje X para poder verlo, ¿no? Porque puede moverse también hacia abajo. Bueno, viene 0, 0, 0, 0, 0, una pequeña perturbación que no es ninguna sustancia, 0, 0, 0, y de golpe hay un pico. Salió el formaldehído. 0, 0, 0, sale acetaldehído, propianaldehído y bueno, así sucesivamente todas las sustancias. Salen a ciertos tiempos estas sustancias. Mientras más tiempo está retenido dentro, bueno, nos va a indicar algo. Mientras más retenido algo esté, indica que es más parecido a la fase estacionaria que el resto de las sustancias. Es decir, si acá tenemos el formaldehído y hacia acá van aumentando la cantidad de carbonos, lo podemos ver por ejemplo con el isobutildehído, entonces lo que está ocurriendo es que seguimos siendo aldehídos, pero que tienen cada vez más carbonos. Si tienen más carbonos nos indica que es menos polar o más no polar, como prefieran verlo. Entonces podemos decir que hacia acá tenemos el más polar de las sustancias que están dentro de la muestra y hacia acá está el menos polar de las sustancias. Viendo esto, analizando esto, ya les digo que la fase estacionaria es tarán tarán. Acá es el momento en el cual ustedes dicen, sí, está el... Bueno, es una fase estacionaria no polar, es decir, reversa. Vamos a escribir no polar por ahora, así no se confunden. No polar. ¿Por qué es no polar? Bueno, primera opción pueden ir a la tablita que habíamos visto antes y ahí va a estar. Segunda opción, si no quieren ir a la tablita porque son vagos, pensémoslo. Se retiene más lo que es menos polar, entonces obviamente la fase estacionaria tiene que ser no polar. Si sale antes significa que se retiene menos, si sale después significa que se retiene más. Y acá viene lo interesante. En este sistema, es decir, a este caudal, a esta longitud de onda, a esta temperatura, con esta columna, siempre las sustancias van a salir en este orden y a estos tiempos. Lo brillante de esto es que si yo hago por primera vez este cromatograma, no voy a saber cuál es cada uno, salvo, bueno, teóricamente, sino que tengo que hacer una corrida específicamente para verificar que el formaldehído sea este. ¿Y qué voy a hacer? Voy a inyectar solo formaldehído. ¿Y a qué tiempo va a salir? Al 0,5, porque va a salir al mismo tiempo que este pico.
Entonces, cuando yo haga la corrida solo con formaldehído, va a salir solo acá. Cuando haga corrida solo con acetaldehído, va a salir acá. Y así sucesivamente. Y una vez que estén todos los picos identificados, lo que voy a poder hacer es cuantificar. Pero eso lo vamos a dejar para un próximo video.